¿Qué tal, amigas y amigos? Aunque no lo crean, ya estamos en la sesión número 18 de las lecciones bíblicas. Gracias a ustedes, gracias por su perseverancia, gracias por su constancia y por su paciencia con un servidor. Antes de iniciar el tema de hoy, yo les pregunto, ¿han leído alguna vez correspondencia ajena? ¿Es bueno leer la correspondencia ajena? Bueno, yo diría que de ninguna manera, porque si una carta está escrita a una persona, hay que respetar lo que la persona que escribió le quiso decir a aquella persona. Ya será otra cosa si aquella persona que recibió la carta nos dice, quiero compartirle esto. En este caso ya no estamos invadiendo la privacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a tratar el día de hoy sobre las cartas de San Pablo y si nos da tiempo también la carta a los hebreos. Y tenemos que decir que estas cartas tenían un destinatario, una comunidad o una persona. Pero entonces, ¿por qué las podemos leer? Porque son consideradas palabra de Dios y esto significa que San Pablo solamente fue un instrumento para que Dios a través de él nos hable. Así que nuestro tema del día de hoy, cartas de San Pablo y carta a los hebreos. Autor. La primera figura de la Iglesia como escritor y como apóstol es seguramente San Pablo. Su biografía es interesantísima y pocas figuras despiertan la simpatía y admiración que despierta la suya. ¿Cómo conocemos a San Pablo? ¿Cuál es la fuente? Especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Ahí el propio Pablo nos dice quién era, porque cuando llega a una determinada comunidad se presenta y dice yo esto, yo aquello y yo aquello. Y esto lo podemos encontrar especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, por ejemplo, o capítulo 18. Pablo se llamaba antes Saulo, era judío, de padres también judíos y nacido en Tarso, en la actual Turquía. De ahí su nombre, Pablo de Tarso. Según su propio testimonio, fue fariseo como su padre, hablaba arameo y en su juventud aprendió el oficio de hacer tiendas de campaña. Pertenecía a la tribu de Benjamín y por lo tanto de raza luchadora, virtud tradicional a la cual Pablo hace honor. A temprana edad fue a Jerusalén y según él mismo lo comenta, estudió bajo el famoso rabino Gamaliel, el mejor maestro, el mejor rabino de su época, y era muy celoso de las tradiciones judías. Por eso tenemos que decir que si él era tan celoso de las normas y tradiciones judías, cuando se entera que hay un grupo de judíos que están siguiendo a un tal Cristo y que están rompiendo, cambiando ciertas tradiciones, se enoja muchísimo y dice, hay que defender las tradiciones judías. También tenemos que decir que era muy culto porque en Tarso se desarrollaba mucho la literatura griega y era ciudadano romano, lo cual le daba derecho a una persona a apelar al César. En caso de que a alguien se le acusara de algo, el ciudadano romano no podía permitir, o estaba en este derecho, yo no puedo permitir que tú me juzgues, tú no eres el César. Esto significaba tener un derecho particular que, por ejemplo, no tenía Pedro o los demás apóstoles que eran de origen muy sencillo. Por eso es que en un momento determinado, cuando a Pablo lo están juzgando en el puerto de Cesarea o Cesarea, allá en Israel, dice, no, 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 discúlpenme, yo soy ciudadano romano y tengo derecho a que el César me juzgue. Y por eso lo envían precisamente a Roma por este derecho que él tiene. Lo más maravilloso de Pablo es su conversión a Cristo y el celo apostólico de que se revistió, el cual lo encontramos narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue, como se dice hoy, un líder completo. Así que en cuanto a su autor, esto es lo que podemos decirte, y seguramente tú ya conoces su historia, que perseguía a los cristianos, que estuvo presente en el momento en que martirizan
al primer mártir cristiano, San Esteban, y que cuando va de camino para perseguir a más cristianos, se le aparece Cristo resucitado a través de una luz que lo hace caer al suelo, se queda ciego mientras escucha: Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es maravilloso, porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los cristianos. Y con esto entendemos que quien persigue a los cristianos está persiguiendo a Cristo y que quien ayuda a los cristianos está ayudando a Cristo. Segundo punto, después del autor, ministerio escrito, sus cartas. Hay que recordar qué significa la palabra ministerio. Bueno, un trabajo que realiza, y esto lo vamos a unir también a la palabra magisterio, un servicio que realiza a través de la enseñanza. ¿Cuántas cartas se atribuyen a San Pablo? 13, sin contar la de los hebreos, que es un tema aparte. Inicialmente algunos decían que también la había escrito San Pablo, pero después ha habido diferencias. Escribió otras que no han llegado a nosotros. Por ejemplo, una a los habitantes de la Odisea, a la cual hace referencia él mismo en la carta a los colosenses y en la primera a los corintios. ¿Te imaginas las cartas en papiro especialmente o en pergamino que pasaban de un lugar a otro, de un lugar a otro, y en tiempo de persecuciones, pues lamentablemente por lo menos esta de que tenemos referencia se perdió? Seguramente habrá escrito muchas otras cartas más. Todas sus cartas constan generalmente de tres partes. Primera, una introducción con el nombre del autor: yo, Pablo, tal, tal, tal. Destinatario, a quien se dirige, y saludo. La segunda parte, el contenido doctrinal y moral, la cual es muchas veces como una consecuencia de la doctrina expuesta aplicada a las necesidades espirituales de los fieles de ese lugar, aunque esto no sirve para todos. Y la tercera parte, una conclusión que generalmente va acompañada de saludos y bendiciones. El apóstol acostumbraba dictar sus cartas, sabía escribir, pero las dictaba. Por esta razón encontramos muchos incisos que son fáciles de detectar en ellas. Incluso pueden apreciarse después de detallados estudios analíticos los párrafos donde Pablo interrumpía su dictado, que con seguridad lo hacía por varios días. Entonces, estos incisos, estos paréntesis, significan que Pablo estaba dictando, detenía un poquito el dictado, reflexionaba alguna cosa y después continuaba. Escribió sus cartas en griego, pero no en griego clásico, sino vulgar, para el pueblo, corriente, para que todos las entendieran. Su estilo es vivo, expresivo, ardiente, vigoroso, enérgico a veces y sobre todo personalísimo, hablando con personas, no con simplemente con grupos grandes que no tienen cara, no, en este caso personal. El núcleo de su doctrina está centrado en el misterio de Cristo, que abarca la justificación por la fe en Cristo. Cristo es el que nos salva, el que nos justifica. La obra redentora de Jesucristo, Dios y hombre, y la realidad del cuerpo de Cristo en la comunidad de la Iglesia. San Pablo va a hablar mucho: la comunidad es el cuerpo de Cristo. Punto tercero o punto C. ¿Cómo se clasifican sus cartas? Podemos distribuir las 13 cartas en 4 grupos por temas similares. Cartas soteriológicas. Ah, caray, ¿qué es esta palabra tan rara? Soter significa salvador. Entonces, las cartas soteriológicas que nos hablan de la salvación. ¿Y de quién viene la salvación? De Cristo. Por lo tanto, cartas soteriológicas. Cartas cristológicas, que hablan de Cristo también, pero no únicamente como Salvador, sino en general. Y cartas escatológicas sería la tercera, que es la escatología: el fin del mundo, el final de los tiempos, la llegada de Cristo nuevamente a nosotros,
Y finalmente, las cartas pastorales. Primer punto, cartas soteriológicas de San Pablo. Se llaman así a las que hablan directamente del mensaje de salvación, de la voz griega, como ya te he dicho, sotero, salvación. Son 4 cartas soteriológicas. Las cartas a los romanos, la primera y la segunda a los corintios y la carta a los gálatas. Carta a los romanos. Pablo escribe esta carta a la comunidad de Roma, compuesta para convertidos del judaísmo y de la gentilidad, es decir, los cristianos que antes eran judíos y los cristianos que no eran judíos, a ambos les escribe esta carta. ¿Cuándo? Entre los años 57 y 58. ¿Desde dónde? Desde Corinto, el puerto de Corinto, y personalmente él no conocía a los romanos, pero en ellas les anuncia su próxima visita. Esta carta, la de los romanos, es la más teológica de todas. En ella retoma las ideas de su otra carta a los Gálatas, que la escribió antes que esta, pero aquí expone los puntos de una manera más ordenada y matizada. Si te preguntan cuál es la carta más teológica de San Pablo, la carta a los romanos. ¿Cuál es el contenido doctrinal y la distribución de esta carta? Bueno, tiene 16 capítulos que vamos a ver en este momento sintetizados. Primera parte, saludo y acción de gracias. Después, el cuerpo de la doctrina, que será en la primera parte la justificación, del capítulo 1 al 4, que incluye judíos y gentiles bajo la cólera de Dios, la justicia de Dios y la fe, y el ejemplo de Abraham. La segunda parte del contenido, la salvación, que va del capítulo 5, versículo 1 al 11, y tocará estos temas: la liberación del pecado, de la muerte y de la ley, la vida del cristiano en el Espíritu, y la situación de Israel en cuanto a la salvación. Finalmente vendrá la despedida, como ya hemos visto, y será la exhortación moral. Vamos ahora a la primera y segunda carta a los Corintios. Corinto es una importante ciudad griega distante de Atenas unos 80 kilómetros. Es un puerto, comercialmente muy importante. Pablo visitó por primera vez a Corinto en el segundo viaje y ahí conoció a 2 personas que le van a acompañar durante un tiempo, Áquila y Priscila, mientras esperaba a que Silas y Timoteo llegaran de Macedonia, otros 2 compañeros suyos. Y al ver que tenían el mismo oficio que él, ¿a qué se dedicaba, te acuerdas? A hacer tiendas de campaña. Vivió con ellos mientras predicaba, y cuando estaba en Éfeso en su tercer viaje, algunos miembros de la familia de Cloé le trajeron noticias de que no andaban muy bien las cosas en la comunidad de Corinto. O sea, San Pablo se entera por personas que llegan. ¿Qué crees, Pablo? Aquellas personas cristianas que están siguiendo a Cristo empiezan a tener problemas. Y San Pablo dice, bueno, hay que hacer algo para que vuelvan al camino, para que no se desvíen mucho, y por esta razón les escribe. Además, esta comunidad le había enviado una carta en la que le hablaba de algunos problemas que habían surgido y al mismo tiempo le solicitaba respuestas concretas. Para contestar a esto y otros problemas, Pablo les escribe estas 2 cartas a los Corintios. Y piensa un poquito también este tema. En los puertos que hay. En los puertos hay exceso, en los puertos hay mucha sensualidad, en los puertos puede haber corrupción, y San Pablo toma en cuenta todo esto. Primera carta. Tiene 16 capítulos y está distribuida de la siguiente manera: introducción, ya sabemos, destinatario, saludo y acción de gracias. Segunda parte, el cuerpo de la doctrina. Aquí empezamos. ¿Qué le fueron a decir a Pablo? Ay, están allá pasando esto y hay chismes, quién sabe qué. Bueno, cuerpo de la doctrina. A, divisiones y escándalos.
los partidos de la iglesia de Corinto, unos con otros. ¿Quién tiene la razón? La sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana. Ay, es que en Corinto somos griegos y señores, se van a dejar llevar por la sabiduría del hombre o por la de Dios. Y punto siguiente, la verdadera misión de los predicadores. Después, en la parte B de este cuerpo de la doctrina, se habla del caso de un incesto. Y San Pablo dice, ¿cómo entre ustedes pueden soportar, pueden permitir un incesto? Punto C. Recurso a los tribunales paganos. Punto D. La fornicación y la dignidad del cuerpo humano. Estamos hablando entonces de un lugar donde había estos problemas por ser un puerto. Punto E. Solución a diversos problemas. ¿Qué es mejor, casarse o mantenerse virgen? Matrimonio y virginidad. Después, ¿qué hacemos con lo que se ha sacrificado a los ídolos? ¿No lo podemos comer o no? Sobre lo inmolado a los ídolos. Siguiente punto, ejemplo de Pablo. Y después, San Pablo hace una lección de la historia de Israel. A ver, hay que recordar de dónde venimos, quién nos ha acompañado, quién nos ha bendecido, quién es nuestro Dios. Punto F. El buen orden en las asambleas, porque hasta en las reuniones había problemas. Había algunas mujeres que llegaban a presumir sus peinados y muchas cosas más, y también qué se hacía durante la misa, lo que se llamaba la Cena del Señor. Este punto F, el buen orden en las asambleas, en las reuniones cristianas, tiene que ver con el ornato en las mujeres, la Cena del Señor y los dones espirituales o carismas. Y por supuesto habla también de la caridad. Punto G, la resurrección de los muertos y finalmente llega a una conclusión. La segunda carta tiene 13 capítulos y este es el esquema. Preámbulo, otra vez regresamos a lo mismo, destinatario, saludo, acción de gracias. Y nos vamos ahora al cuerpo de la doctrina. A, más sobre los anteriores incidentes. O sea que está continuando la primera carta, ampliándola con esto. B, organización de la colecta, porque en aquel tiempo había colecta para ayudar a los más necesitados. Punto C, apología de Pablo, defensa contra quienes le atacan, defensa contra aquellos que están hablando mal de él, y también inquietudes y aprensiones, y finalmente una conclusión. Pasamos ahora a la carta a los Gálatas. Los destinatarios de esta carta son los habitantes de la región de Galacia, la región Gálata, que recorrió San Pablo con ocasión de su segundo y tercer viaje, y puede que haya escrito esta carta en Éfeso o en Macedonia hacia el año 57, antes por tanto que la carta a los romanos. Sería como la primera carta de este grupo que estamos leyendo. ¿Te acuerdas cómo se llama este primer grupo? Aquí te lo dije claramente, ¿no? Cartas soteriológicas. Cartas soteriológicas donde se habla de la salvación. Carta a los Gálatas, en este caso. Bien. Doctrinalmente, presenta las ideas de la carta a los romanos, aunque más concretas y esquemáticas, ya que Pablo la escribió como impulsado por una reacción inmediata provocada por una situación que se había presentado en Galacia. Solamente tiene 6 capítulos. 1. Saludo y amonestación. Un pequeño regañito. Segundo, cuerpo y doctrina, que tendrá aquí. El cuerpo y la doctrina será apología personal. Se defiende San Pablo de ataque. La llamada de Dios a Pablo. Aquí San Pablo va a decir, Dios me llamó. Después, el concilio de Jerusalén. Fui con Pedro para arreglar ciertos puntos y ciertas diferencias para trabajar en unidad. Y después, el Evangelio de Pablo. Todo esto tiene que ver con la persona de San Pablo. Punto B.
Argumentación doctrinal. La justificación por la fe. El hombre se justifica por creer en Cristo, no por ser circuncidado o por cumplir con las leyes, sino por Cristo. Y aquí dice, la ley no es mala, pero la ley no nos va a justificar. Después, el advenimiento de la fe, gracias a Dios que tenemos la fe en Cristo, la filiación divina, Cristo es Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios en Cristo, y después hace una comparación San Pablo con las dos alianzas, la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel y ahora la nueva alianza que hace Dios con Cristo, haciendo una comparación entre las dos mujeres de Abraham, Agar, la primera mujer que era esclava, y Sara, la mujer que era libre. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba sujeto a la ley y en cambio el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ya no está sujeto a la ley, está sujeto a Cristo. Tercera parte, las exhortaciones del cuerpo doctrinal. Exhortaciones habla de la libertad y la caridad, y finalmente preceptos diversos sobre el amor para llegar a la parte tercera, que sería un epílogo. Y con esto estamos terminando entonces lo que serían las cartas soteriológicas. Pasamos ahora a las cartas cristológicas. Se llaman así a las que tratan directamente sobre la figura de Jesucristo, que van a ser tres: a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses. Fueron escritas mientras Pablo se encontraba preso en Roma. De ahí que también reciban el nombre de cartas de la cautividad. Te las vuelvo a repetir: carta a los Efesios, carta a los Colosenses y a los Filipenses. Si te preguntan qué cartas escribió San Pablo estando en Roma en la cautividad, carta a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses. Carta a los Efesios, empezamos con esta. Primer siglo de la era cristiana. En este primer siglo, Éfeso era considerada como la primera ciudad de Asia, por lo tanto, una ciudad importantísima, aunque en realidad era Pérgamo la que seguía siendo la capital oficial. Sí, pero a veces la capital oficial tiene menos movimiento, menos bullicio, menos comercio que otras. Así que en este caso, si Pérgamo, donde por cierto hacían los pergaminos, preparaban la piel para los pergaminos, en este caso, si era la capital oficial, Éfeso era importantísima. San Juan se fue a vivir a Éfeso con la Virgen María. En Éfeso estaba una de las maravillas de la antigüedad. ¿Te acuerdas? El templo de Artemisa en Éfeso. Bueno, su relieve comercial, intelectual y religioso era muy grande. La gran diosa de los efesios era Diana, a quien levantaron un templo esplendoroso. Pablo evangelizó esta ciudad y la consolidó en la fe hasta edificar una de las comunidades cristianas más perfectas, como así lo proclama en la carta que les escribe. En Éfeso también, por cierto, levantaron una basílica enorme, gigantesca, como la de San Pedro en Roma, sobre la tumba de San Juan. Lástima que por terremotos y muchas cosas se destruyó y apenas recientemente están sacando lo que quedó de aquella basílica. Si tú quieres ver cómo era esta basílica, busca en mi canal de YouTube la tumba de San Juan o también la ciudad de Éfeso. Y también de esta ciudad tengo la casa donde vivió la Virgen en Éfeso. Pero continuamos con nuestro tema. El tema central de esta epístola o carta es la Iglesia como cuerpo de Cristo. San Pablo habla también de la vocación a la santidad y pone de relieve temas tan interesantes como la elección, Dios nos ha elegido; la predestinación, Dios nos ha predestinado para salvarnos; la adopción filial, Dios nos toma como sus hijos; la redención, Dios nos salva;
y Dios nos sella con el Espíritu Santo. Esta carta a los Efesios tiene aspectos paralelos con la carta a los Colosenses. Abarca 6 capítulos ordenados esquemáticamente así. Un saludo corto, acuérdate siempre saludo, y después viene el cuerpo de la doctrina. A. El misterio de la salvación y de la Iglesia, que está configurado de esta manera. El plan divino de la salvación, triunfo y supremacía de Cristo, la salvación en Cristo, que es un don gratuito, judíos y gentiles reconciliados entre sí a través de Cristo, y finalmente Pablo, ministro del misterio de Cristo. Punto B, del cuerpo de la doctrina, exhortación. ¿A qué exhorta San Pablo? Un llamamiento a la unidad, la vida nueva en Cristo, la moral familiar y el combate espiritual. Finalmente, San Pablo termina esta carta con noticias personales y un saludo final. Vamos ahora a la carta a los filipenses. Filipos era una ciudad de Macedonia, famosa, entre otras cosas, por la batalla librada en el año 42 a.C., entre otras cosas, por Octavio y Antonio, por una parte, y Bruto y Casio por otra. Bueno, era una ciudad que se estaban peleando distintos dirigentes romanos. El triunfador, que fue Octavio, dio a la ciudad la categoría de colonia romana y por lo cual llegó a convertirse en una reproducción de la ciudad imperial de Roma. Ah, caray, Filipos, por lo tanto, una reproducción de Roma significa que tenía mucha importancia también. Pablo predicó en ella por primera vez acompañado de Silas, Timoteo y Lucas hacia el año 51, iniciando así su apostolado europeo. Allí forma una comunidad con núcleo principal en Lidia y, por supuesto, en este lugar San Pablo va a ayudar a que la comunidad se vaya haciendo fuerte. ¿Por qué he dicho aquí que fue la primera vez que San Pablo predica en Europa? Porque, bueno, lo que consideramos nosotros como Éfeso, Pérgamo, etcétera, si bien están en Turquía, están en la parte de Asia de Turquía, porque Turquía tiene una parte en Europa, pero solamente en la parte más de arriba, vamos a decirlo así, y en cambio, cuando San Pablo ya se acerca a Macedonia, Macedonia ya sería como territorio griego, y Grecia, ¿dónde está? En Europa. La carta escrita desde Roma contiene 4 capítulos distribuidos así. Saludo, acción de gracias y súplica. Después viene el cuerpo, la doctrina. A, situación personal de Pablo, cómo estaba San Pablo en ese momento. B, invitación paternal, como si fuera un padre, San Pablo los invita a la lucha por la fe, a la unidad en la humildad y a trabajar en la obra de la salvación. Como pueden darse cuenta, tanto en las cartas anteriores San Pablo ha hablado también de la unidad, que quiere decir que era un problema, como en todos los tiempos, la división, los distintos grupos, para que la Iglesia pudiera trabajar en forma conjunta. El verdadero camino de la salvación será un punto siguiente y después, antes de despedirse, últimos consejos, agradecimiento y saludo final. Y aquí tiene una aclaración, perdón. Esta carta no tiene un plan sistemático de doctrina. Es más bien como una conversación paternal y afectuosa en la que invita a sus hijos filipenses a mantenerse en la unidad, caridad, humildad y alegría y otras virtudes que ellos la supieron llevar a la práctica. Por eso les dice que son su gozo y su corona. Bueno, yo creo que un papá cuando ve que los hijos conviven, que los hijos comparten, dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Y San Pablo, al ver que aquella comunidad vivía de esta manera, pues se sentía muy contento. Y vamos en este momento finalmente a la carta a los colosenses para terminar
estas primeras cartas, segundas cartas que hemos dicho, ¿cómo se llamaban? Las primeras soteriológicas, ¿te acuerdas? Y en este caso son las cartas cristológicas. Carta a los colosenses. Colosas era una ciudad pequeña situada en los márgenes del río Licos, cerca de la Odisea y Hierápolis. Si tienes un mapa bíblico con los viajes de San Pablo, podrás ubicar este lugar. Sin embargo, por su envidiable posición geográfica, corrían en la población ideologías contrapuestas. Epafra, colaborador de Pablo, había evangelizado ya esta ciudad y él habla al apóstol del amor de los colosenses y del peligro que suponía para ellos la enseñanza a algunos errores. Por tal motivo, Pablo se anima y les escribe esta carta. La carta de 4 capítulos está reducida a un preámbulo y 3 puntos. Preámbulo, como ya sabemos, saludo, acción de gracias y una súplica. Cuerpo de la doctrina, que es lo más importante. Parte dogmática, que hay que creer forzosamente, ¿no? Dogma es lo que hay que creer. La primacía de Cristo por encima de todos, por encima de Moisés, de Abraham, etc. Primacía de Cristo. Después, los colosenses participan de la salvación. Trabajo de Pablo en servicio de los gentiles y preocupación de Pablo por la fe de los colosenses, que no vaya a caer en errores. Punto B del cuerpo de la doctrina. Avisos acerca de los errores. La verdadera fe en Cristo y las vanas filosofías. No confundan la palabra de Cristo con una filosofía. La unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. Principio de nueva vida. La unión con Cristo. Si nos unimos a Él, no podemos unirnos y seguir viviendo con nuestra vida pasada, con nuestra vida de obscuridad o de pecado. No. Al unirnos con Cristo tenemos que empezar a vivir una nueva vida y finalmente un espíritu apostólico. No podemos quedarnos con la buena noticia de Cristo, sino tenemos que convertirnos también en apóstoles de los demás. Finalmente, la despedida, noticias personales y saludo final. Fíjense, entonces ya hemos visto los dos tipos primeros de cartas. ¿Te acuerdas las primeras cómo se llamaban? Cartas soteriológicas, un nombre raro. Segunda parte, cartas cristológicas, como lo has visto ahorita. Y ahorita vamos entonces a las cartas terceras, que serían las cartas escatológicas de San Pablo. Se llaman escatológicas a las cartas paulinas que se refieren a las cosas últimas y a la segunda venida de Cristo. Son 2 y están dirigidas a los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de Macedonia en tiempo de los primeros cristianos. Fue fundada por el rey Casandro hacia el año 315 a.C. y llamada así, ¿por qué creen? Porque su mujer, hermana de Alejandro Magno, se llamaba precisamente así, Tesalónica. Bueno, así es el amor. Imagínense dedicarle a la esposa una ciudad poniéndole el nombre. Y además, bueno, esta mujer era hermana de Alejandro Magno, así que de alguna manera este rey Casandro tenía que estar, digamos, agradecido con Alejandro. En el año 148 a.C., Tesalónica cayó bajo la dominación romana. Pablo llegó a esta gran ciudad comercial en su segundo viaje acompañado de Silas y Timoteo. Al principio, qué bueno, les fue muy bien, pero muy pronto unos judíos celosos comenzaron a protestar contra ellos, acusándolos de que realizaban actos contrarios a los decretos del César. ¿Qué decía el César? ¿Cuántos reyes? Claro, no era reyes, era emperador. ¿Cuántos emperadores, reyes podía tener el Imperio Romano? Solamente uno. Así que aquí está precisamente el detalle. Estos judíos le decían a Pablo, ¿cómo que Cristo es el rey? ¿Cómo que Cristo es el rey de los judíos? ¿Cómo que Cristo? No, estás yendo en contra del César. Por tal motivo,
fueron despedidos de la ciudad, pero allí quedó sembrada una comunidad. Desde Corinto, San Pablo les escribe estas dos cartas a los tribulados tesalonicenses como amigo y consejero espiritual. Me parece muy interesante esto porque nos permite entender cómo en medio de las comunidades había dificultades. Si no siempre había persecuciones que terminaran con la muerte de los cristianos, por lo menos estos chismes, estas políticas sucias, hacían que los cristianos tuvieran problemas para vivir su fe. Y por eso San Pablo les escribe estas cartas para decirles: ánimo, no hay que dejarse llevar por esta situación negativa. Así que les escribe como amigo y consejero espiritual. Primera carta a los tesalonicenses. Tiene 5 capítulos distribuidos así: saludo y acción de gracias, el cuerpo y la doctrina, que son lo más importante, comportamiento de Pablo durante su estancia en Tesalónica, la fe y paciencia de los tesalonicenses. Siempre hay que tener paciencia con los enemigos, con los que nos atacan. Inquietudes del apóstol y finalmente recomendaciones. ¿A qué recomienda San Pablo? Busquen la santidad de vida. Segundo, los muertos y los vivos en la llegada del Señor. Tanto vivos como los que hayan muerto antes recibirán el juicio. Vigilancia en la espera de la llegada de Cristo, pero mientras llega Cristo hay que mantenernos vigilantes en nuestra fe. Y algunas exigencias de la vida de comunidad. Siempre vivir en comunidad es complicado. Es más fácil vivir solo en muchas cosas, pero vivir en comunidad requiere lo que ya San Pablo dijo antes: la paciencia, la tolerancia, el diálogo y muchas cosas más. Y finalmente, Pablo termina con el último ruego y despedida. Segunda carta a los tesalonicenses es muy corta, porque solamente tiene 3 capítulos distribuidos de la siguiente forma: saludo, acción de gracias y palabras de aliento. Después el cuerpo o la doctrina de la carta, que tiene este punto: la venida del Señor, el regreso final de Cristo y sus señales precursoras. Y después una exhortación a la perseverancia y al orden. Qué importante es perseverar en lo que uno quiere y mantener el orden. Finalmente, San Pablo tiene un ruego y una despedida en esta carta. Vamos ahora a las cartas pastorales o eclesiales de San Pablo. Se llaman así por la insistencia que San Pablo pone en las responsabilidades personales y en las funciones públicas que debe de tener todo ministro de Jesucristo, dedicado a guardar, guiar y alimentar a las ovejas de las iglesias locales. Fíjense qué interesante. Primero, responsabilidades personales, porque todos tenemos responsabilidades personales, pero también públicas. Qué bueno que San Pablo diga las dos cosas, porque hay gente que de repente es farol de la calle y obscuridad de su casa, ¿no? Obscuridad de nuestra propia casa interna. Así que por eso, responsabilidades personales y las funciones públicas. Las cartas pastorales son 4, 2 a Timoteo, una a Tito y otra a Filemón, todos ellos discípulos suyos. Cartas a Timoteo. Este personaje aparece por primera vez en Hechos 16:1 y siguientes, y posiblemente fue convertido por San Pablo en su primera misión a la Galacia. El apóstol lo llama verdadero hijo de la fe y amado hijo. De aquí va a venir mucho esta palabra que la gente dirige a los sacerdotes como padre. ¿Padre por qué? Porque de alguna manera se sienten engendrados en la fe, porque de alguna manera dicen: usted me dio la vida de la fe. Su madre era judía, la madre de Timoteo, quien lo educó principalmente, y su padre era griego. Timoteo conocía las escrituras desde pequeño. Los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de su fervoroso apostolado. Acompañó a Pablo en varias de sus correrías. En Éfeso se quedó para arreglar asuntos de aquella comunidad y para supervisar su organización y conducta, una especie de secretario. Cuando Pablo le escribe desde Roma,
le pide que vaya a visitarlo pronto, haciéndose acompañar por Juan Marcos. Qué importante que la gente dice, necesito platicar con los amigos, necesito fortalecerme con ellos. Pablo le tenía a Timoteo una gran confianza, y prueba de ello es que le confió la responsabilidad de una iglesia importante como el hombre de Dios, y precisamente fue exhortado a que imitara a su Señor, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y a que guardara lo que se le ha encomendado. Así que cartas a Timoteo. Primera carta tiene 6 capítulos distribuidos en un saludo, 2 aspectos doctrinales y una exhortación final. Primera parte, saludo. Cuerpo de la doctrina, cuerpo de la carta, la doctrina, responsabilidad de Timoteo, peligro de los falsos doctores. Tengan cuidado de los que se dicen doctores y en realidad no enseñan la palabra de Dios. La función de la verdadera ley. ¿Para qué nos sirve la ley? La oración litúrgica, lo importante de hacer oración en comunidad y dirigiéndonos a Dios. Y la compostura de las mujeres. Bueno, yo creo que en algunos lugares habría problemas con el comportamiento de algunas mujeres y le invita a que hable de esto. Segunda parte de la doctrina, papel del episcopado, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ser los obispos, de los diáconos, los fieles, las viudas, los presbíteros, los esclavos, los falsos doctores. Y es aquí precisamente en esta carta a Timoteo donde San Pablo habla de que los obispos inicialmente eran casados, igual los presbíteros, pero tenían que serlo una sola vez y tenían que tener una mujer que no fuera dada a los chismes ni cosas de este tipo. Muy interesante esta carta a Timoteo. Y después viene una solemne exhortación a Timoteo para concluir con el saludo final. La segunda carta está compuesta por 4 capítulos. Primero, saludo, acción de gracias y los favores recibidos de Timoteo. Segunda parte, cuerpo de la doctrina, que es el sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano. Hay que sufrir si es necesario por la predicación en Cristo. Lucha contra el peligro de los falsos doctores. Vuelve a insistir Pablo, ten cuidado, te van a atacar, ten cuidado, hay que mantenerse fieles a Cristo. Y después, prevención contra los peligros de los últimos tiempos. Finalmente, las últimas recomendaciones y un saludo final. Vamos ahora con la carta a Tito. Tito, lo mismo que Timoteo, conoció a Cristo gracias a la predicación de Pablo. Para él, también el apóstol tiene elogios elocuentes como un verdadero hijo en la común fe. Se ve que San Pablo quería mucho a Tito y a Timoteo. Tito era de origen griego, nacido posiblemente en Antioquía de Siria. Acompañó a Pablo y a Bernabé en Jerusalén. Es curioso que no aparezca el nombre de Tito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al menos directamente. Sin embargo, consta que acompañó a Pablo en algunas correrías y se ganó la confianza del apóstol hasta el punto de que cuando surgían situaciones difíciles en las comunidades, Pablo les enviaba a Tito como diplomático mediador. Así ocurrió, por ejemplo, en Corinto, en Jerusalén y en la isla de Creta. Un hombre de confianza. Para que Pablo mande a alguien a poner en paz las cosas, tiene que ser un hombre de confianza y un hombre que la comunidad sabe que tiene autoridad. ¿Por qué no aparece el nombre de Tito en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues miren, a veces cuando las cosas son tan obvias que uno está viviendo, no las escribe. Por ejemplo, si alguien va a escribir un diario, querido diario, no escribe estoy viviendo en esta casa desde hace 18 años. No, ¿por qué? Porque es algo muy obvio. Quizás a San Lucas se le hacía tan obvio, tan normal que Tito estuviera con ellos que se le pasó a escribirlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, esta es una forma de interpretar el porqué. La carta tiene 3 capítulos cortos. Primero, como todas, un saludo.
La segunda, un aspecto doctrinal, que es lo que caracteriza cada una de las cartas, y tiene esto: institución de presbíteros. ¿Qué significa la palabra presbítero en griego? Anciano en la fe. Y esta palabra se utilizaba para distinguir entre los tres distintos, digamos, grupos o personas del clero, de la jerarquía eclesiástica. El episcopo u obispo es el que está al frente de una comunidad. El obispo ordenaba sacerdotes a los que se les llamaba presbíteros y que se encargaban de comunidades más pequeñas, pero siempre bajo la supervisión del episcopo o obispo, como hasta el día de hoy. Y el tercer nivel era el de los diáconos, que se encargaban especialmente de distribuir la colecta, la despensa entre los más necesitados. Por lo tanto, aspecto doctrinal, institución de presbíteros, después contra los falsos doctores, así como advirtió a Timoteo, le advierte a Tito: cuidado. Deberes propios de algunos fieles, que los fieles se den cuenta que no solamente los sacerdotes tienen responsabilidades, sino también los laicos. Deberes generales de los fieles. Y finalmente, consejos y un saludo final. La carta a Filemón. Esto es muy interesante porque en aquel tiempo existía la esclavitud. Era normal que en cualquier parte donde vivían los romanos e incluso otros lugares, la gente pasara por un mercado y así como encontraba frutas, animales, encontrara también venta de esclavos. Claro, entre los cristianos esto va a ser un reto, porque una persona cristiana tenía que tratar a los demás por igual, fueran esclavos o no. Algunos que tenían esclavos los trataban amablemente, aunque seguían, digamos, bajo el cierto régimen de esclavitud, pero no los trataban con golpes, con heridas mortales, con castigos tremendos que se les daba. Y esta carta a Filemón trata precisamente de algo muy particular. Filemón era discípulo de Pablo y, según parece, le escribió esta carta al mismo tiempo que a los colosenses, los cuales se reunían en su casa. Es una carta simpática que nos demuestra las relaciones personales entre dos apóstoles cristianos. Esta epístola es tan breve que solo tiene 25 versículos resumidos de esta manera. Es que es una carta personal totalmente para un asunto totalmente personal que de cualquier manera es interesante. ¿Cómo está formada? Un saludo con acción de gracias y un ruego. Segunda parte, intercesión a favor de Onésimo para que sea bien recibido. Y aquí te explico qué es lo que pasó. Bueno, Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo se escapa. ¿Y cuál era la pena para un esclavo que se escapaba? El amo podía, con todo el derecho que en aquel tiempo se tenía sobre los esclavos, sacarle los ojos, por ejemplo, marcarlo, cortarle un brazo, cortarle los dos brazos o incluso matarlo. Eso era algo que permitía la ley sin ningún problema. Un esclavo era algo casi semejante a un animal y por lo tanto, evidentemente había muchos esclavos que morían a manos de sus amos sin que esto fuera un delito. Claro, en este caso, cuando se escapa Onésimo, San Pablo sabe que Filemón no le va a tratar de esta manera, pero sí podría darle quizás algún castigo, no sé de qué tipo, y San Pablo le dice a Onésimo: recíbelo como a un hermano. Claro, entendemos que Onésimo va a llegar de alguna manera con esta carta acompañándole para que este hombre Filemón lo reciba. Y es una manera de entender que el cristianismo iba cambiando las relaciones entre amos y esclavos como hermanos. Finalmente, recomendaciones y saludo final. Y vamos finalmente a la carta a los Hebreos, que es la última de esta lección. Autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Desde antiguo se viene tratando de dilucidar sobre su paternidad. No se sabe exactamente. Tradicionalmente se le ha atribuido a San Pablo, pero hoy
los exégetas, los estudiosos de la Biblia, son de parecer que no es el autor, sino más bien algunos de sus discípulos o compañeros de predicación, como por ejemplo Bernabé, Silas, Apolo o también Clemente Romano. ¿Cómo hacen los exégetas para saber que esta carta no es de San Pablo? Bueno, la gente que estudia literatura ve especialmente la forma de escribir, las palabras que se utilizan, incluso la métrica y muchas otras cosas más. Entonces los que han estudiado profundamente esto dicen, no, se parece al estilo de San Pablo, pero no es el estilo de San Pablo. Como también algunos estudian a un maestro y después las conferencias que dan los discípulos. Es cierto, los discípulos han aprendido, como se dice popularmente, comparando a un hijo con la mamá, ¿verdad? Han mamado del padre, han mamado de la madre el conocimiento y de esta manera puede ser la predicación muy semejante. Por esto, actualmente se dice que aunque se han atribuido a San Pablo, se ha atribuido, perdón, a San Pablo, esta carta no es propiamente de él. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Bueno, en su aspecto dogmático o doctrinal, el punto fundamental es presentar a Cristo como sacerdote, sumo y eterno, a la vez también como redentor, tema que el autor lo trata de una forma incomparable, y para ello se sirve especialmente de variados y ajustados textos del Antiguo Testamento. A ver, ¿cuál es la intención de este autor? Los judíos siguen preguntándose, ¿qué diferencia hay entre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo? ¿Por qué yo tengo que entender que Cristo es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué diferencia hay entre el sacrificio que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento y el que ofrece Cristo? ¿Quién tiene más autoridad? ¿A qué me llevan estos sacrificios y a qué me lleva el sacrificio de Cristo? ¿Es lo mismo ofrecer sacrificios de animales que ofrecerse uno mismo en la cruz? Bueno, este tipo de elementos está dirigido para que los hebreos, los judíos digan, ah, caray, entonces sí, viendo ya con una comparación de esto y de esto, me quedo con esto. Disculpa la comparación, pero te voy a hacer una comparación muy sencilla. Imagínate que a ti te llevan una olla común y corriente con una tapadera y te llevan también, miren, esta es una olla de presión con control de temperatura, con esta parte de aquí que no se va a calentar con el fuego, desde baquelita o de lo que tú quieras. ¿Tú con cuál te quedarías? ¿Con la ollita simple, común y corriente, que tiene incluso defectos, o con esta, que es superior? Bueno, disculpa la comparación, pero la carta a los hebreos nos permite entender por qué Cristo está por encima de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de los sumos sacerdotes, de todas las ofrendas, sacrificios, animales, etc. Así de sencillo. Así que habla también la carta del culto cristiano, como muy superior al judío, por lo que te estoy diciendo, con el fin de convencer a algunos judeocristianos que añoraban lo que en otro tiempo habían practicado. Ay, es que antes la circuncisión, ay, es que antes el ofrecimiento de sangre, ay, es que antes el ir al templo de Jerusalén. Bueno, no extrañen eso. ¿Por qué? Porque tenemos algo mejor. En su aspecto moral aparecen hermosas advertencias sobre el peligro de la negligencia, la incredulidad, la inmadurez y la apostasía, que es, cuidado, negar a Dios, renegar de una fe completa y correcta. ¿Cómo se distribuye esta carta a los hebreos? Tiene 13 capítulos que se pueden distribuir en dos partes. Primero, lo que ya te he comentado, la superioridad de Cristo por encima de los profetas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, de Josué, de Aarón y del sacerdocio levítico, que
continuaba por la tribu de Leví de generación en generación, así como de la antigua alianza, llamada también el pacto. Cristo dijo, hagan esto en memoria mía, esta es la nueva y eterna alianza. Si es cierto que Moisés hizo una alianza con Dios, no hombre, esa alianza, aunque fue buena y duró durante el tiempo que tuvo que durar, la alianza, el pacto nuevo que hace Cristo con nosotros, no es pasajero, es para siempre. Y finalmente nos habla de la superioridad de la fe. Con esto estamos terminando esta lección número 18, que fueron las cartas de San Pablo y también la carta a los hebreos. Y miren, les voy a comentar lo siguiente, fíjense, nuestra siguiente lección tiene solamente nuestra siguiente lección tiene 4 paginitas. La lección número 19, 1, 2, 3 y 4 paginitas. Y la lección número 20 tiene 1 y 2 paginitas. Por lo que en la próxima lección, que sería la 19, estaríamos terminando el curso para tocar precisamente estos dos temas. Las cartas católicas o universales, escritas por ejemplo por San Juan, San Judas, San Pedro, etc., y el libro del Apocalipsis. Así que yo les doy un gran aplauso porque han ido avanzando en una forma maravillosa, han tenido la constancia necesaria. Si alguna cosa no la han entendido, me han dicho, padre, repetí la clase varias veces porque me distraje o porque no entendí algo. Qué bueno, esa es la ventaja de que estos videos los pueden repetir cuantas veces quieren, si quieren hacer sus apuntes. Y lo más importante, con esta introducción a cada una de las cartas, empezarlas a leer. Por ejemplo, ¿qué les parece hoy leer la carta a Filemón? Una carta muy pequeñita y se van a enterar lo que dice San Pablo a Filemón acerca del esclavo. Bueno, o bien les interesa alguna otra, empiécenlas a leer, de esta manera se van adentrando a este tipo de clases. Y les recuerdo también que el libro de 365 días para entender, 365 días para acercarse a Dios, se agotó temporalmente, pero ya está en reimpresión y pronto lo tendremos aquí en la parroquia, en donde pueden tener toda la información si mandan un WhatsApp o llaman por teléfono a estos correos a estos teléfonos que están aquí, o bien al correo que también aparece aquí al calce. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en la siguiente y última lección de clases de Biblia. Que Dios les bendiga.